Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana y sudamericana, en especial ahora que tenemos la gran amenaza de Bolsonaro en Brasil y de un modelo de gestión basado en el odio. Queremos a ustedes llevarles a reflexionar sobre lo que es y lo que constituye el punto que le ha permitido a Lenín Moreno recoger meses de tolerancia en Ecuador para que su gobierno no se vaya a su casa. El punto fundamental, además de todo, en la consulta popular que le sostuvo a Lenín Moreno y por el cual él hizo la consulta popular, era la sucesión presidencial. Este concepto de sucesión presidencial era algo muy importante. ¿Por qué? Porque se procuraba en América Latina, después de las guerras de la independencia, seguir el ejemplo de Estados Unidos y crear un modelo que se llama el modelo de revolución ciudadana de Estados Unidos, en la que todos nos pasamos a llamar ciudadanos. Ciudadanos eran los individuos que tienen iguales deberes y derechos. Por supuesto, cuando nosotros empezamos nuestra vida republicana, ciudadanos eran los que tenían 10,000 pesos en monedas de plata. Sabían leer y escribir. No eran mujeres y no eran menores de 20 años. Entonces, tampoco eran negros, tampoco podían ser mulatos, tampoco podían ser indios. Así empezamos. Esos eran los ciudadanos. Tuvo que pasar hasta el gobierno de Jaime Rodós, en que ciudadanos se reconocía también a los analfabetos, y ya no se necesitaba tener tanta cantidad de dinero, y se admitía a todas las razas, y se admitía a todos los que eran de todas las religiones. Entonces ahí recién aparecieron otros tipos de ciudadanos. Pero ¿qué es lo que nos interesa ahora analizar en este momento? Es lo que se llama la sucesión presidencial. Este fue el dogma que se creó, con el que se creó los países de América Latina. Los países de América Latina, al igual que Norteamérica, se fundamentaban en que un día el gobierno era manejado por un ser humano, y al día siguiente o un periodo después, ese gobierno pasaba a otra persona, y no había dinastías por casta, dinastías por doctrina religiosa, dinastías por poder económico. Ese era el supuesto, pero en realidad se crearon dinastías, y esas dinastías eran dinastías católicas hasta que llegó el periodo de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde toda América Latina se levanta contra la Iglesia Católica para separar la Iglesia del Estado. Y luego se dan una lucha contra las dinastías económicas que se producen hasta a comienzos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y se logra consolidar con los procesos de lo que se llama el socialismo del siglo XXI en algunos países de Sudamérica. Y este era un levantamiento contra las dinastías económicas. Bien, pero cuando Lenín Moreno llama a la consulta, propone que se acabe la propuesta de Rafael Correa de reelección indefinida. Esto es lo que hace que la gente vote a favor de esa consulta. Fuera que además, por supuesto, se prometía la persecución a los violadores de niños, cosa que hasta ahora no vemos, y ocultamente había una redistribución de las tierras en el Ecuador mediante el fin de la ley de plusvalía, para que los ricos pudieran comprar las tierras que estaban cerca de las grandes obras de Rafael Correa a precio de gallina apestada. Pero bien, este era el concepto fundamental, la sucesión presidencial. Rafael Correa consideraba que se podía hacer, originalmente esta fue la
la clave fundamental de su propuesta inicial era que habría sucesión presidencial, pero luego cambia y dice ya no va a haber más sucesión presidencial, llama una consulta popular, convence a la gente de que ya se puede hacer, no es necesaria la sucesión presidencial porque se han creado sistemas mundiales de control electoral que permiten que los candidatos no puedan, que los candidatos que están en el poder no puedan manipular las elecciones y ganar frecuentemente las mismas, lo cual en realidad no es cierto, porque el candidato que tiene en el poder basta con que diga que tiene un subsidio o que va a ser un subsidio y con eso ya consigue el voto de popular. Esto era una de las debilidades de la propuesta de Correa, que Lenín Moreno logra echarla abajo y por eso la gente lo conserva y es la razón de que su gobierno todavía perdure. El miedo a que vuelva un gobierno que pretenda perpetuarse en el mando, como lo que pasa en Venezuela. En realidad la mejor propuesta debería ser que no exista gobiernos de más de 2 años, es decir, más bien dicho, debería haber reelección, pero debería ser reelección solamente 5 veces, que es un montón, pero cada vez por 2 años. ¿Por qué por 2 años? Porque ya hemos probado a través de la historia de Ecuador que los gobiernos a los 2 años, la sociedad les ha dado la oportunidad de demostrar si pueden o no pueden cumplir con sus promesas. Si a los 2 años, que es la mitad del mandato, no han cumplido con sus promesas, por lo menos con algo, y no han creado una simpatía, no han logrado el apoyo popular, pues se van a su casa. Y esto debería ser en gobiernos nacionales y en gobiernos seccionales. Entonces cada candidato a presidente y vicepresidente y cada candidato a asambleísta, lo mismo que debería, pasando 1 año, volverse a reelegir, y si es que ha sido bueno, puede presentarse de candidato y ser reelecto, si es que ha sido bueno ser reelecto, y esto puedo repetirlo por 5 veces. Lo mismo al año siguiente, los alcaldes, los prefectos, los concejales y consejeros se presentan, saben que van a durar 2 años, en que tienen 2 años para demostrar que son gente capaz, gente honesta, que pueden cumplir con sus promesas y que luego serán reelegidos en la medida que vayan cumpliendo con lo que ofrecieron en sus campañas electorales, es decir, gente que realmente es coherente y coincide lo que dice en el discurso con lo que hace. Actualmente el sistema funciona mal. ¿Por qué? Porque se nombra un presidente, este presidente se lo hace por 4 años y en esos 4 años son los 4 años que tienen la oportunidad él y todo su aparato de gobierno para enriquecerse, para acaparar tierras, riqueza, recursos naturales, relaciones, y de esa manera construir un poder que, aunque no sea reelecto, se convierte en un poder reinante. La propuesta que estamos haciendo es que en la próxima Asamblea Constituyente sí exista la reelección presidencial por 5 veces, pero cada elección sea por 2 años. Esto permite inclusive que el presidente y el vicepresidente, si se llevan mal, como en el caso que tuvimos aquí de Glass y de Lenín Moreno, muy bien, duren 2 años, a los 2 años se llama una nueva elección, el presidente que esté en el poder ya tendrá otro candidato a vicepresidente, el vicepresidente puede también proponerse como candidato a presidente, y bueno, así es como se vive esto. ¿Qué ventaja tiene el ejercicio frecuente de elegir? Que nosotros formamos personas, ya no ciudadanos. ¿Qué es una persona? Persona es el individuo que desde que nace hasta el día que muere tiene la posibilidad de elegir en todo,
En un comienzo, poco. Cuando es niño, cuando es viejo. Pero en la medida que va creciendo, que sus conocimientos van aumentando y que cambian sus relaciones sociales, cambian sus estatus, en fin, en todo, él tiene más posibilidades de elegir. Antes del siglo XX, esta posibilidad del siglo XXI, y durante las 3/4 partes del siglo XX, las posibilidades de elegir eran mínimas. Cuando yo me fui a Rusia, yo era marxista y me fui a ver cómo caía la Unión Soviética, a lo que no podía creerlo, y pude constatar la razón por la que caía. Era justamente porque la gente en el sistema socialista no podía elegir. Alguien elegía por él. Y comenzaba su incapacidad para elegir en el hecho de que ni siquiera podía elegir qué ver en televisión, porque habían solo 2 canales, Radio Moscú y el canal de la universidad. Y cuando viajabas en tren, durante las enormes 18 días que había que cruzar Siberia, todos los días, de mañana, tarde y noche, solamente oías Radio Moscú. Y cuando arrendabas un departamento, tenías una radio en la cocina que no la podías apagar, solo podías bajar el volumen y siempre estaba sintonizada solo en Radio Moscú. Entonces no podías elegir. Si ibas a un almacén, tenías solamente ciertas 2 marcas de leche. Si ibas a comprar zapatos, habían 4 modelos de zapatos, 4 modelos de abrigos que se llamaban paltó. Todo era siempre lo mismo. Habían pocos modelos para elegir de automóviles. Yo venía de una sociedad que, aunque era de un país subdesarrollado, yo podía elegir aquí 40 canales de televisión, porque ya teníamos televisión satelital. También podía elegir en un supermercado cualquier cantidad de marcas de café, cualquier cantidad de marcas de tallarín, ya podía elegir solo una. Esto es lo que diferenciaba a los ciudadanos, en ese momento los llamaban ciudadanos en Moscú, se llamaban solamente tavarishi, quiere decir camaradas, de lo que eran los ciudadanos norteamericanos, que tenían una gran capacidad de elección, pero hay algo que no podía elegir el ciudadano norteamericano. No podía elegir no ser capitalista y no vivir en ese lugar. En cambio, en el momento actual, las personas pueden elegirlo en todo. Pueden ser homosexuales o no. Pueden tener solteros o no. Pueden divorciarse o no. Pueden tener hijos a los 15 años o no. En muchos países pueden automatarse. Por ejemplo, los viejitos en algunos países o los enfermos pueden pedir la muerte. Es decir, todo podemos elegir. Hay gente que puede elegir inclusive los hijos. ¿Cuántos hijos quieren elegir? Ahora se llama por inseminación artificial. Entonces, esta posibilidad de elección se abrió con el siglo XXI, y esto es lo que hace diferentes a los ciudadanos de las personas. Si pudiéramos definir qué es un ecuatoriano como persona, podríamos decir que un ecuatoriano es un legalmente infeliz en su país e ilegalmente feliz en cualquier parte del mundo. Y no solamente un ecuatoriano. Aparentemente, esta es una posibilidad de todo latinoamericano, y más aún de un venezolano. ¿Qué es un venezolano? Es un legalmente infeliz en su país e ilegalmente feliz en cualquier parte del mundo. Bien, la propuesta es que todos en las próximas elecciones, a la salida de las elecciones, votemos, firmemos una solicitud para una asamblea constituyente que tenga la posibilidad de neutralizar al actual gobierno, a los asambleístas y a todos los que están haciendo este relajo que han armado, apropiándose de todos los poderes y pretendiendo unas elecciones tramposas. Y al convocar en esa asamblea constituyente, uno de los puntos fundamentales de esa asamblea constituyente es la reelección por 5 veces, pero cada vez con solamente 2 años de duración para todas las autoridades de elección popular. Esta es la propuesta que hago, y espero que esta propuesta aglutine personas que estén a favor y luchemos por llevar adelante este primer paso, que es el primer paso para construir la revolución de las personas. Ya sabemos que personas, vuelvo a repetir,
es aquel que puede elegir por sí mismo en todo. Muchas gracias.